de nuestro Dios, ir adelante. Voy a compartirles, como cada vez que nos reunimos a esta hora, la lección del día de hoy. Vamos a entrar al punto número 2. El día de ayer pudimos estudiar el tema en el punto número 1, ¿verdad? Estuvimos hablando de una nueva vida, aprendimos lo que es vivir en el Espíritu, que debemos de vivir santos y sin mancha. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y para hacerlo de forma práctica tenemos que andar en el Espíritu, ser imitadores de Dios, porque ahora somos hijos de luz. Entonces, hablábamos de andar encendidos, ¿verdad? Encendidos, que la gente se dé cuenta que somos luz, poniendo las cosas en lo eterno, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ocupando nuestra mente. ¿Se acuerdan? Terminamos con esa idea el día de ayer, ocupando nuestra mente en las cosas de Dios. Hoy vamos a ver el punto número 2, que es la pregunta 5. El punto número 2 nos va a hablar de que no estamos solos en esta labor que se está realizando. No estamos solos en este camino de madurez, en este camino de crecimiento en nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver entonces cómo es que estamos siendo transformados. Vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses capítulo 2, de los versículos 12 al 13. Filipenses capítulo 2, de los versículos 12 al 13. ¿Sí? Y vamos a contestar dos preguntas en esta tarde, ¿verdad? La primera es, ¿quién está obrando en ti? De acuerdo a estos pasajes, ¿quién está obrando en nosotros? ¿Y qué es lo que está haciendo? Si está obrando esa persona en nosotros, ¿qué es lo que está haciendo en nosotros? Muy bien, ¿alguien que lo quiera leer? Filipenses 2, 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya que estamos tomando en cuenta el contexto, el versículo 12 nos dice que debemos preocuparnos, o más bien ocuparnos, ¿verdad?, en nuestra salvación, con temor y temblor, ¿verdad? Es decir, dándole la importancia a la salvación que debe de ser. Ahora sí, de acuerdo a eso, el versículo 13 nos dice, ¿quién está obrando en ti? ¿Quién está obrando? Dios. Ese punto es importantísimo porque Él es directamente el que está haciendo la labor en nosotros. Ya que Él usa el Espíritu Santo u otras herramientas como la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos, que penetra, que transforma, que es útil, lo que sea que Él use, pero Él es el que está obrando en nosotros, Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué dice la segunda parte del pasaje? Dios. ¿Qué dice? Es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Está produciendo en nosotros el querer, o sea, el deseo de hacer las cosas, el querer y el hacer, o el querer por el hacer. Significa también entonces que Él produce en nosotros el deseo de hacer las cosas, pero también nos lleva a la realización de ese deseo de hacer las cosas. O sea, nos permite realmente lograr la meta, llegar a la meta o lograr lo que se ha propuesto el Señor hacer en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Él está haciendo en nosotros. No es que de repente tengamos muy buenas ideas en cuanto a por ejemplo, qué hacer en las clases dominicales o cómo hacer esto y lo otro. Más bien es Dios quien está trabajando. Ahora, hay que también pensar, acuérdense, que Él está trabajando con nosotros en nuestro espíritu y en nuestra mente. ¿Sí? Ayer hablábamos también de renovación de nuestra mente, ¿verdad? Entonces Él está trabajando directamente en nosotros para transformarnos. Muy bien.
Vamos a la pregunta número 6. Aquí hay 3 preguntas que tenemos que responder en la número 6. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Quién lo lee? Yo, dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a contestar las preguntas, Enrique. En el versículo 18 se mencionan 2 cosas, al principio del versículo y al final. ¿Qué cambio nos está sucediendo a nosotros? De acuerdo a lo que leíste, obviamente, ¿verdad? Sí. A ver. Si quieres lo puedes volver a leer el 18. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, Ahí está. podemos ver. Perdón, ahí está lo primerito. ¿Qué cambio sucedió en nosotros? ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos quitó el velo. El velo. Es decir, ya podemos ver claramente, ya no hay nada aquí que interponga, ¿verdad? Que se interponga con nuestra vista. Nos quitó el velo. Y luego, ya que nos quitó el velo y estamos aprendiendo, al final del pasaje que nos dice que somos ¿qué? Más parecidos a Él. Ajá. Pero, sí. Bueno, dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ajá. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él, a medida que somos transformados. Ahí está. A su gloriosa imagen. Ajá. Entonces, ¿cuál cambio nos está sucediendo? Estamos siendo transformados. Pero fíjate, dice a medida que somos transformados. En esa versión que estás leyendo dice a medida, o sea que no es algo que se da de un día a otro, es algo que se va haciendo paulatinamente. ¿Ya se fijaron? A medida que somos transformados. ¿Sí? Entonces la primera pregunta, ¿cuál cambio nos sucede? Tiene esas 2 respuestas, que lo primerito es que es quitado el velo y el Señor nos está transformando. Ahora, de acuerdo a esos pasajes, ¿quién hace posible ese cambio? El Señor, quien es el Espíritu. El Señor, muy bien. Y que en este caso dice, ¿quién es el Espíritu? ¿Sí? Porque sabemos que el cambio ocurre de adentro hacia afuera. ¿Y quién es el que mora ahora en nosotros? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace posible este cambio? El Espíritu, Dios mismo, ¿verdad? Pero a través de su Espíritu. ¿Sí? Esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Es lo que Él está haciendo ahorita en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo cuando vio, o sea, ya se iba en su ascensión, ¿verdad? Y los discípulos decían, pues vamos a quedarnos solos. Y Él les dijo, no los dejaré solos, les enviaré un consolador, aquel que estará con vosotros para siempre. Él los enseñará y los guiará a toda la verdad. Ahí está, el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Quién hace posible ese cambio? El Espíritu. Y luego, lo que yo les decía ahorita, ¿es un cambio total en un solo momento? ¿Es un cambio total, instantáneo? No, ¿verdad? Póngale ahí que no. Por eso dice ahí que somos transformados de gloria en gloria. O sea, paso a paso, peldaño a peldaño. ¿Sí? La madurez de nosotros en Jesús es algo que se va a ir dando paulatinamente en nuestra vida. Perdón. Obviamente que entre más tiempo dedicas a la oración, a la lectura de las Escrituras, al escudriñar su palabra, a aprenderte versículos,
pues vamos más rápido avanzando en ese cambio, en esa madurez, ¿verdad? Ya dependerá de nosotros también, pero es el Señor el que está trabajando en nosotros. Muy bien, pregunta número 7. Pregunta número 7. Alguien que lea Romanos capítulo 12, 2. Romanos 12, 2. ¿Cómo dice? 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, fíjate bien, Caleb, para que contestes tú las siguientes 3 preguntas. Está súper facilísimo. Así casi viene frase por frase de lo que acabas de leer. Pregunta número 1 y al principio del versículo 2 dice, ¿qué debemos evitar? Conformarnos a este siglo. Exactamente, no debemos conformarnos a este mundo, no debemos conformarnos a este siglo. Excelente, esa es la respuesta correcta. Y ahí luego, siguiendo con el pasaje, entonces, ¿qué debe pasar con nuestra mente? ¿Qué debemos hacer con nuestra mente? Transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Exactamente, todo eso tiene que ver con la mente, el entendimiento. ¿Y qué debemos hacerlo? Transformarla y renovarla, ¿sí? Renovar. Exactamente, renovar. Perfecto. Y bueno, el final del pasaje nos va a dar la última respuesta. Caleb dice, ¿qué podremos hacer cuando esto ha sucedido? Cuando ya evitamos conformarnos al mundo y cuando estamos renovando nuestro entendimiento. Poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta, exactamente. Hasta ese momento vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Excelente. Ahí está la respuesta. Una completa exégesis acabas de hacer de todo lo que es ese versículo bíblico, ¿verdad? Tan claro como el agua, está dividido en esas 3 secciones, vamos a llamarlas así, para nosotros, ¿no? Muy bien. Vámonos a la pregunta 8. Alguien que me lea Efesios 4, de los versículos 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Exactamente, así de claro y de sencillo. Ok, entonces vamos a contestar, Enrique, ¿cómo es nuestra nueva naturaleza más como Dios? ¿Cómo es nuestra nueva naturaleza de acuerdo ahí lo que leíste en el versículo 22 y 23? Dice que es creada para ser a la semejanza de Dios. Exactamente. Fíjate qué interesante. ¿Quién es verdaderamente justa y santo? Ahí está, ¿verdad? O sea, completamente la nueva naturaleza es semejante a la naturaleza de Dios. O sea, cada vez nos parecemos más a Dios en ese sentido, ¿verdad? Qué bendición pensar eso, porque entonces significa que esta naturaleza tan tremenda que tenemos de pecado, como estudiábamos en la mañana en la clase dominical, se contrasta ahora en la vida del creyente con una naturaleza parecida a la de Dios. Y eso nos habla de la renovación que hace rato nos decía Caleb en Romanos 12:2, ¿verdad? Cómo Él está renovando nuestra mente, está renovando todo de nosotros. Muy bien. Y luego la otra pregunta dice, ¿qué debemos hacer con nuestra vieja naturaleza? Desecharla o deshacerla. Ajá. ¿Nada más? Dice, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Ahí está.
Entonces tenemos que hacer a un lado esas costumbres antiguas que teníamos antes de conocer al Señor Jesús y de que sea el Señor de nuestras vidas, y tenemos que despojarnos, ¿verdad? Quitarnos esa vieja naturaleza pecaminosa. Pero no nos vamos a quedar desnudos, hablando en sentido figurado, habiéndonos despojado de la vieja naturaleza, sino que Pablo nos dice, vistámonos de la nueva naturaleza. ¿Sí? Entonces, sí hay que despojarnos. O sea, yo quiero que quede clara esta idea en nuestra mente ahorita que estamos viéndolo a nivel discipulado. Ok, tengo que desechar, quitarme todo eso. Pero al mismo tiempo que quito todo, ya quedo ahora sí que desnudo, ¿verdad? En ese sentido, figuradamente, y en ese momento entonces me visto, me pongo, ¿qué? La nueva naturaleza, para que de ahora en adelante ande yo en la nueva naturaleza. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es muy bonito cuando nosotros entendemos muy bien esto, ¿no? Y luego vamos a leer Romanos 13 del 13 y 14, donde nos dice en pocas palabras algo que veíamos en la mañana también en la clase, de tomar en cuenta el pecado verdaderamente por lo que es y lo que representa en nuestra vida. ¿Quién me quiere leer Romanos 13, 13 y 14? A ver. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, entonces al mismo tiempo que nos vestimos del Señor Jesucristo, dice, no debemos proveer. Es más o menos la idea que ya habías dicho también antes, ¿verdad, Marisol? No debemos proveer la naturaleza pecaminosa, sino al contrario, ¿verdad? No podemos ceder al pecado, no podemos apapachar el pecado en ningún sentido en nuestra vida, porque esto va a hacer que se produzca entonces después cada vez más una multiplicación de pecado en nosotros que nos llevará tristemente a la muerte. Muy bien, ahora vean lo que dice ahí, escribe estos versículos en tus propias palabras. Entonces ahí ya se queda una tarea, para nosotros, ¿sí? Tenemos que escribir esos versículos con nuestras propias palabras. Pero vamos a terminar nuestro tema, todavía nos quedan tres, nos quedan todavía 3. Les voy a pedir que alguien busque en sus Biblias Romanos 6 del 11 al 14. Romanos 6 del 11 al 14. Aquí lo tenemos ya listo. Y vamos a contestar estas dos preguntas, ¿sí? Romanos 6 del 11 al 14. De hecho, aquí en este segundo tema, estamos terminando el segundo tema, viene esa tarea de escribir con nuestras propias palabras Romanos 13, pero también viene que escribamos una reflexión de todo este pasaje de Romanos 6. Entonces tienes que leerlo ya después en casa con calma, desde el desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Pero primero vamos a leer del 11 al 14 para contestar las preguntas. A ver, Romanos 6, del 11 al 14. ¿Quién lo lee? Yo. Sí. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con concupiscencias, ni tampoco presentéis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de él de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Muy bien, hasta ahí, perfecto. Entonces ahí tenemos en Romanos capítulo 6 del 11 al 14 esta enseñanza. A ver, vamos a contestar las preguntas. Entonces, de acuerdo a estos 4 versículos, ¿cuál debe ser tu relación ahora con el pecado? ¿Cómo debemos relacionarnos con el pecado? Considerarnos muertos. Debemos considerarnos muertos, exactamente. Palomita, 10, ¿verdad? Necesitamos nosotros considerarnos muertos. O sea, ya es una relación de muerte. Nosotros no podemos tener ninguna relación con el pecado. Debemos considerarnos muertos al pecado. Muy bien. Y entonces nos dice, ¿cómo debemos cuidar nuestro cuerpo? Bueno, ahí vienen muchas cosas, ¿verdad? Muchas frases al final, ¿sí? Pero habla de considerar nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo, verdad? Ahora es nuestro cuerpo, pero en realidad ya no es nuestro. Dependemos ahora de Dios. Y hablábamos también hace poquito de la importancia de cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿verdad? Y nuestro espíritu, que son de Dios, ¿sí? Entonces también debemos aprender a cuidar nuestro cuerpo. Muchas veces nos enfocamos mucho en lo espiritual. Oh, lo espiritual y ¿verdad? Pero tenemos que también pensar en nuestro cuerpo. Ahora, si el cuerpo es la morada del espíritu o del ser espiritual, pues si tenemos un buen cuerpo en el sentido saludable, estoy hablando, eso significa que vamos a tener más oportunidad de que el espíritu esté en el cuerpo, trabajando, creciendo de gloria en gloria, madurando, llevándonos a ser cada vez más y más a la imagen de su Hijo. Así que no desechemos la idea de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Vamos rápidamente a la que sigue. Les digo que ahorita vamos a entrar a esa reflexión, se la van a llevar de tarea. Dice, toma tiempo para reflexionar en Romanos 6 del 1 al 14. Hay que leerlo todo con calma y vamos a responder esta pregunta, pero lo vamos a hacer como un resumen. ¿Cómo te ayuda a responder a la influencia que el pecado tiene en tu vida personal? Por eso aquí es una tarea, porque hay que leer todos esos 14 versículos con calma, ¿sí? Tienen mucha información que nos van a ayudar ahora para cuidarnos del pecado en nuestra vida personal. Pero eso se queda de tarea, ahí pónganle tarea para la próxima semana. Y luego vamos a terminar el tema número 2 con la pregunta 11. Pregunta 11. El martes, si Dios quiere, estaremos terminando ya este discipulado que ahora tuvimos que dividirlo en 3 partes debido a que estaba un poquito larga la clase, ¿verdad? Pregunta número 11. ¿Cómo describe, según a los Corintios 5:7, la manera en que debemos vivir nuestra nueva vida en Cristo? Y nos dice ahí, escoge la mejor respuesta de todas ellas. A ver, confiando en nosotros mismos, ¿será la respuesta? Expresando nuestra sinceridad y lealtad a Dios, ¿será la respuesta? Confiando en Cristo y dependiendo de Él, o dominando las doctrinas más importantes de la Biblia. A ver, ¿qué será? ¿Qué dice 2 Corintios 5:7? Dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Uh-huh. Vivimos por lo que creemos. Ajá. Y no por lo que vemos. Y no por lo que vemos. Ahí está. De hecho, este pasaje nos va a servir de introducción para el tema del martes, que es la fe. ¿Qué pondrías tú ahí, hermano? ¿Cuál de las 4 respuestas te parece más correcta? Sí, está bien, pero más de acuerdo al versículo. Acuérdate que tenemos que decirles a los hermanos que contesten de acuerdo a lo que leyeron. Sí. Confiando en Cristo y dependiendo de Él, ¿creen que esa es la que más se acerca? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Es cuando dependemos totalmente de Él. Sabemos que por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, pero con Cristo lo vamos a lograr. Muy bien, pues esa sería la respuesta
para nosotros en esta ocasión. Muy bien, y el martes, si Dios lo permite, estaremos entrando al tema de la fe, como ustedes pueden ver ahí. Acuérdense que pueden imprimir sus hojitas e irlas llenando, ¿verdad? Poco a poco, o con un cuaderno, pues aquí podemos ir anotando las puras respuestas también a las preguntas que van apareciendo en la pantalla. Perfecto, hermanos, hasta aquí dejamos nuestra lección de hoy y el martes, Dios mediante, continuamos con la tercera parte de nuestro discipulado. ¿Algún comentario final de la clase? No. Muy bien, pues como podemos ver, esta clase está bastante amplia y nos habla de la madurez que debemos de tener en Cristo Jesús. Qué bonito tema. Lo vamos a seguir viendo todavía el martes con una parte muy importante que es precisamente la fe. Muy bien, pues gracias al Señor por este tiempo, hermanos. Les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos para orar y que pongamos en las manos del Señor todo. Hoy fui a Loma Linda. Después de que terminé la transmisión, fui para allá porque estaba la hermana Carmen por allá limpiando ya a esas horas. Entonces fui a ver, aprovechó el chico que pone vidrios y arregla ventanas, fue a ver también porque una ventana andaba un poco suelta y la va a ir a soldar el día de mañana. Y teníamos un vidrio roto, entonces también fue a tomar las medidas para cambiar ese vidrio que está ahí en la entrada. Y pues bueno, ahí se quedó la hermana Carmen dándole duro a la limpieza. Así que yo creo mañana vamos, Enrique, en la mañana para ir poniendo lo necesario, ¿verdad? Lo que falta ahí. Ya traigo en el carro todas las cosas para dejarlas ahí el día de mañana. Pero eso se los digo, fíjate, faltan 15 días, ya estamos empezando a prepararnos, ¿verdad? Para ir acomodando todo y tener todo listo para cuando ustedes lleguen. Les invito a que sigamos orando por esto. ¿Mande? ¿Piden taladro? Sí, me lo llevo. Ah, ok. Sí, aquí tengo todo, tengo taladro, pijas, ¿cómo se llaman? Taquetes de todos tamaños y colores y sabores. Para poner bien, para que quede bien puesto todo ahí. Ahí me lo llevo. Muy bien, pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Nuestro buen Dios, muchas gracias te damos por la bendición que nos has dado el día de hoy desde temprana hora de estar en comunión contigo, de escuchar el mensaje de tu palabra, de escudriñar cada uno de los versículos bíblicos que hemos visto hoy, que nos llevan a una enseñanza más correcta de lo que tú nos quieres mostrar en tu palabra, Señor, porque nos permite ser desafiados también, Señor, a vivir en fortaleza en nuestra vida, que seamos fuertes, Señor, como tú esperas que lo seamos. En la mañana veíamos el ejemplo del maestro, del soldado, del atleta y del labrador. Y cada uno de nosotros podemos parecernos a cada uno de estos, Señor, que mencionamos en nuestra vida. Pero queremos, Señor, ser fortalecidos en el poder de tu fuerza, como leíamos en la mañana. Señor, ayúdanos, bendícenos, desafíanos cada día a ser mejores hijos tuyos y a reflejar más a nuestro Señor Jesús. Gracias te damos por este hermoso día, por el tiempo que compartimos en familia, porque tú nos sigues guardando y librando de toda enfermedad. Ayúdanos a no bajar la guardia, sino seguir siendo obedientes, Señor, a tu palabra. Siendo obedientes también, Señor, a las autoridades. Y prepáranos, Señor, para ese regreso. Que sea una hermosa reunión el día 1 de agosto, Señor. Que podamos ir los más que podamos y que podamos también de esa manera volver a vernos y platicar y convivir, pero sobre todo alabar tu nombre, Señor, y seguir aprendiendo de ti. Sé con nosotros, Señor, bendícenos. Danos descanso esta noche, sé con las peticiones de nuestro corazón. Señor, te rogamos por cada miembro de nuestra iglesia. Sigue bendiciendo el tiempo de visitación también que ocupemos en esta semana. Bendícenos, Padre. Nos ponemos en tus manos. Danos descanso y renovación de fuerzas para el día de mañana. Es en el poderoso nombre de Jesús que te pedimos todas estas cosas. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues Dios me los bendiga mucho. ¿Sí? Estamos ya terminando en este momento y nos vemos, si Dios quiere,
Pues mañana con Mayra para la enseñanza.